Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo video de el bloque 5. Vamos a empezar con el bloque 5 de nuestra materia, de nuestro curso de geografía. El bloque 5 se titula Conformación e influencia del clima. Y como ya lo hemos venido haciendo en los bloques anteriores, vamos a establecer la competencia que vamos a estar desarrollando a lo largo de este bloque 5 para posteriormente pasar al bloque 6, continuamos con el 7 y finalmente terminamos con el bloque 8 de nuestra materia geografía. Ok, en la unidad de competencia dice lo siguiente. Relaciona los fenómenos atmosféricos y meteorológicos como factores y elementos del clima, determinando los cambios y riesgos que estos presentan en el desarrollo de las actividades cotidianas para promover una actitud de responsabilidad hacia el impacto ambiental y generar acciones de prevención. Entonces, bueno, traducido a otras palabras, la competencia que vamos a desarrollar en este bloque 5 consiste en lo siguiente, en comprender los fenómenos meteorológicos, los fenómenos climáticos, determinando los eventos que los constituyen, las situaciones que dan origen a estos fenómenos y de qué forma estos fenómenos actúan en nuestra vida, influyen en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en nuestras actividades diarias, cómo nos perjudican o cómo nos solucionan algunos problemas. Porque si se dan cuenta, los fenómenos climáticos, meteorológicos, se encuentran presentes día con día y son completamente y muy importantes. Por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo que les voy a platicar. Cuando ustedes o nosotros vamos a lavar la ropa, el clima que nosotros deseamos que nos favorece es el clima soleado, un clima donde haya bastante calor, porque bueno, como todos ustedes sabrán, este clima soleado nos permitirá que la ropa se seque con una mayor facilidad. En otros eventos más complejos, por ejemplo, en sesiones fotográficas, también estos personajes lo que desean son adaptarse a las condiciones climáticas. Por ejemplo, si desean hacer una sesión de fotos representando, no sé, un día de verano caluroso, pues precisamente se busca eso, que el clima se preste para esa situación. Pero si por otro lado, no sé, quieren presentar alguna, no sé, alguna ropa en específico, algún calzado en específico, quizá de invierno o de otoño, que se busca, bueno, un clima propicio a este evento, ¿sí? Entonces, como ustedes se darán cuenta en estos ejemplos tan sencillos, la relación que tiene el clima y los fenómenos meteorológicos en nuestra vida cotidiana es realmente de gran interés. Quizá nosotros ya no lo veamos de esa forma porque estamos ya acostumbrados a interactuar con ellos directamente. Pero bueno, la intención de esto es darnos cuenta de la importancia que tiene y sobre todo generar una actitud de responsabilidad hacia nuestro medio ambiente mediante acciones de prevención. Que bueno, todo esto ustedes lo irán viendo a lo largo de nuestros videos, ¿sí? Bueno, pasemos a lo siguiente. El tema que vamos a estar desarrollando se denomina características y estructura de la atmósfera. Como ya se los he platicado en los videos anteriores, les sugiero que ustedes vean con mucha atención el video, tomen anotaciones correspondientes y bueno, espero que esta información sea de utilidad para su formación. Ok, entonces sin nada más que decir, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de las características de la atmósfera. Se llama atmósfera, nos dice la definición, se llama atmósfera a la envoltura gaseosa
de la Tierra. Al igual que la litosfera, surgió de la nube de gas y polvo que dio origen al sistema solar. Posteriormente, la atmósfera fue modificada por las emisiones de gases procedentes del interior del planeta y se puede afirmar que la atmósfera adquirió sus propiedades actuales hace alrededor de unos 500 millones de años. La atmósfera está compuesta sobre todo de nitrógeno en un 78%, de oxígeno en un 21% y el 1% restante comprende otros elementos: argón, helio, kriptón, neón, anhídrido carbónico, vapor de agua y otras partículas de polvo, ¿sí? Se podría decir que esta composición se mantiene normalmente estable a escala mundial, lo cual no excluye ciertas modificaciones parciales de acuerdo con la altitud, las estaciones del año, la contaminación y otros factores, ¿sí? Bueno, entre las propiedades de la atmósfera vamos a encontrar las siguientes: el color, la diatermancia, la compresibilidad, la elasticidad y la movilidad. Entonces, como todos nosotros sabemos, como todos nosotros hemos visto, el aire puro que respiramos es transparente. ¿Qué quiere decir con transparente? Que carece de calor. Propiamente esta transparencia, nos impide ver el aire como tal, por lo cual frecuentemente nosotros olvidamos que vivimos sobre la superficie terrestre y al mismo tiempo se podría decir que nosotros vivimos sumergidos en un océano de gases en forma que se podría comparar, por ejemplo, en una forma parecida a como los peces viven en el fondo del mar, rodeados completamente de agua. Así nosotros vivimos rodeados completamente de aire. Se puede afirmar también que, bueno, que propiamente este aire es inodoro, es insípido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no tiene ni olor ni tampoco sabor. Entonces, bueno, como ya vimos, a manera de resumen, nuestra atmósfera es la envoltura gaseosa de nuestra Tierra. Tal como ustedes lo pueden ver en la imagen que les presento, a eso nos referimos cuando escuchamos la definición de atmósfera. ¿Sí? Atmósfera es la envoltura gaseosa de la Tierra. Ok, ahora veamos entonces en qué consisten cada una de las definiciones que les acabo de mencionar anteriormente como propiedades de la atmósfera. Primero tenemos la diatermancia. ¿Qué es la diatermancia? Bueno, la definición del libro nos dice que diatermancia es la propiedad de la atmósfera por la cual los rayos solares la atraviesan sin calentarla de manera directa. Se podría decir que actúa como una especie de filtro por el cual los rayos solares se la atraviesan sin calentarla. Debido a la diatermancia, a esta propiedad, o más bien gracias a esta propiedad, las partes altas son frías. ¿Por qué? Bueno, porque el calor solar las atraviesa y calienta directamente a la litosfera y la hidrosfera. Por contacto con estas se calientan las capas inferiores de la atmósfera, produciéndose un fenómeno que se denomina calma o convección, el cual veremos un poquito más adelante. La compresibilidad es otra es otra propiedad de la atmósfera. Como todos los gases,
La compresibilidad disminuye de volumen cuando baja la presión. Sí, es una presión que tienen todos los gases y bueno, la atmósfera no es la excepción. ¿En qué consiste? Disminuye de volumen cuando baja de presión. Posteriormente o correlativa a la presión de compresibilidad aparece la propiedad de elasticidad. Elasticidad, consiste en que el aire recupera su volumen original al cesar la presión que lo comprimió. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el aire retoma su volumen, su tamaño original, después de ser sometido a alguna presión, a alguna fuerza externa que posiblemente influyó sobre ella. Muy bien, entonces, bueno, para finalizar o por último, podríamos decir que la atmósfera está dotada de movilidad, es decir, sus gases componentes se trasladan de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que los gases que la componen están en constante movimiento, no están fijos ni inestables, sino más bien están moviéndose dinámicamente, ¿sí? Sus gases se trasladan de un lugar a otro por los fenómenos de calma o convección, ¿sí? Los cuales tienen un movimiento vertical de abajo hacia arriba o bien de arriba hacia abajo, y también del movimiento del viento. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, no es necesario, no es requerido que les expliquemos o que nos expliquen a nosotros por qué es vital y por qué es tan importante la atmósfera. Bastaría con decir que sin la atmósfera las condiciones superficiales del planeta cambiarían de forma radical en cuestión de horas, haciendo imposible el desarrollo de la vida y de las actividades humanas, ¿sí? Tan sintetizado en esta definición, porque así de concreto es la importancia de la atmósfera. Sin atmósfera, las condiciones, lo repito, las condiciones superficiales del planeta cambiarían radicalmente en cuestión de horas, haciendo imposible el desarrollo de la vida y las actividades humanas. Por lo tanto, podríamos decir que sin atmósfera no habría vida. Las razones para fundamentar lo anterior son muchas. Entonces es importante saber que sin atmósfera, primeramente, desaparecería la presión atmosférica, sin la cual, sin esa presión atmosférica, los seres vivos, los seres humanos, los seres animales, las plantas, etcétera, moriríamos en cuestión de minutos u horas. Por otro lado, tenemos que no habría vientos, humedad ni lluvia, los cuales son fenómenos esenciales para el desarrollo de la vida. El calor solar, al no ser distribuido por la atmósfera, elevaría la temperatura del lado iluminado a más de 100 grados centígrados. Imposible vivir con una temperatura superior a los 100 grados centígrados, y con a veces 23 grados centígrados estamos muriendo de calor, imagínense, ¿no? Sería imposible. Mientras que en el lado opuesto descendería a menos 150 grados, igual el mismo caso. En ocasiones hemos llegado aquí a 1 grado, 2 o menos 1 grado, menos 2, y bueno, ya son temperaturas que nosotros consideramos bastante bajas, que nos impiden incluso salir de casa y desarrollar la vida como la conocemos. La elevada temperatura del lado iluminado, como dijimos, haría hervir el agua de los océanos, mares, golfos, ríos y lagos, ¿sí?
¿Por qué? Bueno, porque estarían a más de 100 grados centígrados. Por otro lado, como dijimos, el lado opuesto descendería a menos 150 grados, por lo cual el lado opuesto de nuestro planeta estaría completamente congelado. Y bueno, la última dice lo siguiente: la superficie terrestre recibiría mortales dosis de rayos cósmicos, de rayos X y ultravioleta, de la misma forma como el impacto de miles de meteoritos que con el tiempo le darían un aspecto a nuestra Tierra como el que ahora tiene la Luna y los planetas Mercurio y Marte. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la atmósfera actúa como un factor fundamental que permite el desarrollo de la vida como la conocemos. Todo está de una forma tan perfectamente funcional, conectado una cosa con otra, que nos lleva a poder nosotros desarrollarnos y poder desarrollar la vida y nuestras actividades diarias sin mayor problema. Por eso aquí este bloque 5 toma un enfoque de concientización ambiental, de que nosotros estamos tan acostumbrados a lo que tenemos que incluso ya ahorita podría parecer desapercibido. Entonces, el objetivo de todo esto es que comprendamos la importancia de nuestro planeta, de nuestra atmósfera y de qué manera o desde donde estamos, cómo podemos nosotros aportar para una conservación y una preservación de la vida. Bueno, dejando de lado lo anterior, vamos a pasar a lo siguiente, a la estructura de la atmósfera. Ok, de abajo hacia arriba se distinguen en la atmósfera 4 capas: la troposfera, la estratosfera, la ionosfera y la exosfera. Estas dos últimas, la ionosfera y la exosfera, fueron descubiertas en el siglo XX. La ionosfera a raíz de la invención de la radiocomunicación, la exosfera en el año de 1917 con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales. Veamos en qué consiste cada una de estas capas de nuestra atmósfera. Ok, entonces tenemos primeramente la troposfera. Troposfera es la capa inferior de la atmósfera. Aquí en la imagen que les presento, ustedes pueden ir ubicando cada una de estas capas para poder visualizar y comprender a qué nos estamos refiriendo. Entonces dijimos, la troposfera es la capa inferior de la atmósfera. Su nombre significa esfera de los cambios. ¿Por qué? ¿Por qué esfera de los cambios? Bueno, porque en ella, en la troposfera, se producen casi todos los fenómenos atmosféricos. La troposfera también es la capa más delgada de las 4 capas atmosféricas, pues tiene un espesor de 8 kilómetros en los polos y 17 en el ecuador. La troposfera es importante mencionar que es también la más importante porque solo en ella es posible el desarrollo de la vida y de casi todas las actividades humanas. Después tenemos la estratosfera, que quiere decir esfera dividida en capas. La estratosfera se encuentra encima de la troposfera, como podemos ver en la imagen, de la cual está separada por una delgada capa intermedia llamada tropopausa, que quiere decir donde terminan los cambios. La estratosfera tiene un espesor aproximado de 68 kilómetros y bueno, su composición difiere completamente o notablemente de la troposfera, pues en ella está compuesta por otro tipo de gases y de elementos. Se podría decir que en nuestros días la estratosfera, es muy usada para la navegación aérea, particularmente por los aviones.
Después pasamos a la exósfera o esfera anterior. La exósfera es la capa exterior de la atmósfera. Se extiende desde los 600 kilómetros de altitud hasta un límite impreciso ubicado cerca de los 6000 kilómetros. La exósfera está compuesta a partes casi iguales de hidrógeno y helio, los gases más livianos que existen, de ahí que estén a una altura bastante elevada, como pueden ustedes observar. Y bueno, en el espacio hasta unos 6400 kilómetros del planeta se extiende un extenso campo magnético denominado magnetosfera, ¿sí? O esfera magnética, que al igual que la atmósfera protege a la superficie terrestre de las radiaciones provenientes del Sol y de otras estrellas. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente subtema denominado tiempo atmosférico y clima. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando acerca del tiempo y del clima. Bueno, el estado del tiempo constituye, sin duda alguna, uno de unos principales motivos o temas de conversación. Seguramente les ha pasado que en ocasiones, cuando no hay mucho de qué hablar con alguien, le preguntamos, y está lluvioso el día, o crees que vaya a llover, o se siente calor el día de hoy, no sé, diferentes comentarios que hacen referencia al clima, ¿no? Al estado del tiempo. Son preguntas que por lo general escuchamos todos los días, que les hacemos incluso hasta desconocidos, ¿no? Cuando no hay otro tema pues más interesante que hablar. Ok, bueno, son preguntas que escuchamos casi todos los días, pero ¿por qué? Bueno, porque el estado del tiempo nos afecta a todos. Es algo que pues no todas las personas tenemos relación con el estado del tiempo, ¿no? Con el estado del clima, perdón. Ok, como a todos nos consta, como todos podemos observar, las características atmosféricas cambian constantemente y a veces en cuestión de minutos, no se diga en la ciudad de San Luis Potosí. En ocasiones hace sol y a eso por lo general nosotros le decimos hace un buen tiempo. En otras ocasiones llueve y algunas personas decimos a quienes no les gusta la lluvia, tienden a decir no, pues hace un mal tiempo. Sin embargo, dentro de esta variación nosotros podemos notar la persistencia de ciertas características. Así podemos decir que las costas son calurosas, que en las montañas altas hace mucho frío y que los veranos, no sé, son lluviosos. Todos estos factores nos llevan a nosotros a desarrollar nuestras propias conclusiones. Hace un par de días escuché una persona que decía, en el mes de junio y julio en la ciudad de San Luis Potosí llueve mucho. Entonces yo hice memoria de esa afirmación y estuve recordando y dije, sí, efectivamente por estas fechas tiende a llover mucho aquí en la capital. Entonces, si se dan cuenta, inconscientemente nosotros estamos ligados y adaptándonos continuamente a estos fenómenos a los que nos enfrentamos todos los días. Y bueno, dejando de lado lo anterior, vamos a continuar. Entonces, lo que platicábamos ahorita nos exige, más bien nos lleva a desarrollar dos conceptos de gran importancia en los estudios atmosféricos, el tiempo y el clima, que no son lo mismo. Hay una gran diferenciación entre ellos que vamos a ver a continuación. Entonces, con tiempo nos referimos al estado de la atmósfera en un lugar y momentos determinados, ¿sí? En un lugar y momentos determinados. Es decir, hoy que es lunes 15 de junio, es una tarde o es una mañana o es una noche calurosa, ¿sí? Es en este momento, en este lugar,
hace calor. Está soleado y hace calor, tal cual. Ese es el tiempo, ¿sí? En un lugar, el estado de la atmósfera en un lugar y momentos determinados. Por otro lado tenemos el clima. Clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que determinan el estado promedio de la atmósfera en cualquier lugar de la superficie terrestre. Entonces, si se dan cuenta, clima tiene una definición más compleja. Ya hace referencia no solamente al hecho de que esté el sol y haga calor, no, sino a más factores que influyen para determinar el estado del clima, es decir, el conjunto de fenómenos meteorológicos que determinan el estado promedio de la atmósfera. El tiempo, entonces, es el concepto más usado en la vida ordinaria, ya que, bueno, a todos nos afecta y todos podemos percibirlo sin ningún problema. Se caracteriza por su gran variabilidad, pues cambia de un día a otro y a veces de una hora a otra. Como les mencionaba, que en ocasiones puede amanecer soleado y alrededor de las 12 del día ya está nublado y para las 5 de la tarde está una megatormenta. Entonces, por eso se dice que el tiempo es variado, tiene una gran variabilidad. Por otro lado, el clima es bastante dinámico, el clima es cíclico, pero tiene un carácter más estable que el tiempo. En otras palabras, podríamos decir que el clima es la totalidad de los fenómenos atmosféricos que coexisten en un lugar cualquiera de la superficie terrestre, influyendo unos sobre otros. La rama de la geografía que lo estudia es la climatología. Entonces, bueno, al momento de estudiarlo debemos distinguir sus elementos integrantes y los factores que influyen sobre él. Para eso entonces pasaremos a este siguiente subtema denominado elementos integrantes del clima. Primeramente tenemos la temperatura atmosférica. Y dice lo siguiente, se denominan meteoros o fenómenos meteorológicos los cambios que experimenta la atmósfera. Los más conocidos y los más importantes son la temperatura, la presión, los vientos, la humedad y la lluvia. Ok, de ahí pasamos entonces a la latitud. La latitud influye de forma notable sobre la temperatura atmosférica. Esta disminuye normalmente del ecuador a los polos debido, bueno, a los temas anteriores que hemos visto, a la forma cuasi esférica de la Tierra, la cual provoca que los rayos solares lleguen casi verticales, a la zona cálida o tórrida y medianamente inclinados a las zonas templadas y de forma bastante inclinada a las zonas frías. La altitud es otro factor que influye mucho sobre la temperatura atmosférica. Los lugares bajos tienen casi siempre una temperatura más elevada que los altos, pues el aire denso de los primeros retiene más el calor que el aire de los segundos. Después tenemos la distancia al mar. En los lugares próximos al mar generalmente tienen una temperatura más estable que los alejados. ¿Por qué? Bueno, porque como vimos en el bloque pasado, en el bloque 4, el mar es una especie de termostato o regulador de la presión atmosférica. Posteriormente tenemos las estaciones del año. Las estaciones del año que definen que hace calor en verano y frío en invierno debido a la diferente inclinación con que llegan los rayos solares y la distinta duración del día y de la noche. Después tenemos la nubosidad. Las nubes reflejan parte del calor solar al espacio y hacen que debajo de ellas la temperatura sea menor. Por ello, las temperaturas más altas del mundo no se registran en las zonas ecuatoriales,
donde llueve casi todo el año, sino en los desiertos calientes, donde casi nunca llueve. ¿Ok? Entonces, bueno, las nubes reflejan parte del calor solar al espacio y hacen que debajo de ellas la temperatura sea menor. Ok, para medir la temperatura atmosférica se utilizan los termómetros, que son medidores del calor, los cuales se basan en la propiedad que tienen los cuerpos de dilatarse con el calor y contraerse con el frío. Los más conocidos y usados son los de mercurio y los metálicos. Ok, entonces así rápidamente hablaremos de la escala centígrada o de Celsius. La escala centígrada o de Celsius asigna a 0 grados centígrados al punto de fusión y 100 grados centígrados al punto de ebullición del agua al nivel del mar. La escala centígrado o de Celsius es la más conocida y es la que nosotros usamos. La escala de Fahrenheit asigna a 0 grados Fahrenheit la temperatura que se forma a la nieve, lo cual sería equivalente para nosotros a menos 17.8 grados centígrados en la escala Celsius, y 100 grados Fahrenheit a una temperatura ligeramente superior a la del cuerpo humano, 97.9 grados Fahrenheit. Ok, se llaman isotermas a las líneas que en un mapa señalan los lugares que tienen la misma temperatura atmosférica. Los isotermas pueden ser diarios, mensuales, anuales o normales. Fueron ideados en el siglo XX por el geógrafo alemán Alejandro de Humboldt, creador de la meteorología moderna. Posteriormente tenemos el régimen térmico, el cual es lo siguiente: la distribución de las temperaturas atmosféricas a lo largo del año en un lugar cualquiera de la superficie terrestre. El régimen térmico consta esencialmente de dos elementos: la temperatura media y la oscilación térmica. La temperatura media es el promedio de varias temperaturas, pudiendo ser diaria, mensual, anual o normal. Esta última, llamada la temperatura media normal, es el promedio de las temperaturas registradas durante un mínimo de 5 años. Por ejemplo, podríamos decir que la temperatura media normal de Torreón, Coahuila, es de 23.1 grados centígrados. La oscilación térmica es la diferencia existente entre las temperaturas más altas y más bajas registradas en un día, mes o año. Esta última, llamada oscilación térmica anual, que es la diferencia existente entre los promedios del mes más caliente y el mes más frío. Entonces, como pueden observar, a esta última parte de nuestro video clase fue una serie de definiciones que serán de utilidad para los temas que estaremos viendo más adelante. Les agradezco mucho la atención prestada a este video y bueno, los espero en el siguiente video clase. Muchas gracias.